Fátima, hablábamos del ministro de Salud, Hernán Condori, que ayer sorprendió con esta denuncia. Al inicio había dicho que tenía pruebas sobre consultorías, pero en un video grabado el ministro tampoco admite preguntas y repreguntas, por lo menos no lo quiso hacer ayer así. Soltó un video grabado desde la sala de reuniones del Ministerio de Salud y añadió, Fátima, algunos argumentos a esto que él llama mafias que tomaron el Ministerio de Salud. Habló de compras en la pandemia, habló de sobrevaloración de algunos productos, denunció también los contratos por la compra de las vacunas, Fátima. Solo señalar, por supuesto, el ministro tiene todo el derecho de exponer cuáles son las cosas que él considera graves dentro de su sector. Pero estos dos casos, por ejemplo, las compras sobrevaloradas y también el tema de los contratos por las vacunas, es información a la que ha tenido acceso la Contraloría, Fátima. En teoría podemos decir que este sistema de control del Estado peruano ya conocía de estas acusaciones, ya conocía de estas denuncias y está la investigación en curso. O sea, no es un hallazgo suyo. Sí. Lo que quiere decir es que no es un hallazgo. De todas maneras. Ok. Claro, y lo que el ministro parece querer hacer es más bien duplicar la apuesta de las denuncias, poner toda la carga, digamos, de corrupción en los antecesores, una estrategia que han mostrado también los ministros para afirmarse en el cargo. Y esto responde, por supuesto, a la moción de censura que ha presentado también la oposición en contra de este ministro de Salud. Ojo, allí la oposición también pegó un salto con garrocha, Fátima. ¿Por qué? Porque fueron de frente a la moción de censura. Reunieron 33 firmas para poder censurar, lo que obliga a retirar del gabinete, y ahí tenemos ese documento al ministro de Salud, Hernán Condori. Algunos se le criticó también a la oposición. ¿Por qué van por la censura si lo primero es la interpelación? Primero hay que invitar al ministro a que se defienda, a que responda a las preguntas y después de analizar eso ya vemos si lo censuramos. Esto, diríamos, era el uso normal del trato entre congresistas y ministros. Pero los congresistas han dicho que la moción de interpelación no puede interpretarse como un paso previo para ejercer un mecanismo de control como es la censura. Para algunos es un salto, te decía, con garrocha, de frente ir a la censura, poner toda la presión sobre el gobierno y sobre este ministro. Sin embargo, Hernán Condori, Fátima. Estos pasos previos que se tendrían o no que dar, incluso viene dividiendo a la bancada mencionada por Karelyn López, la de Acción Popular. Hay quienes allí están de acuerdo con que se pueda ir de frente hacia una censura, mientras que otros opinan que primero hay que agotar la vía de la interpelación. Sorpresivo porque, digamos, sigue dando que hablar esta bancada, bueno, de hecho, Acción Popular desde este tiempo, pero esta bancada respecto de los señalamientos y precisamente ahora lo que algunos podrían llamar incluso una protección al ministro de Salud, que intenta defenderse, Santiago, y esto me parece importante mencionar porque precisamente las repreguntas te permiten profundizar sobre lo que está hablando, por ejemplo, un ministro. Él ha hablado de precios durante la segunda ola de contagios de la COVID-19 que atravesaba en el mundo incluso terceras o cuartas olas. Y allí también es importante recordar que sí, pues lamentablemente hubo un incremento doloroso en muchos casos de los precios de los ventiladores, el alcohol, la mascarilla, los guantes, y esto parece no precisarlo en su discurso, no lo ha mencionado en ningún momento y compara con los precios más bien de este primer trimestre del año 2022. Sí, recordemos que había control concurrente de la Contraloría. También es decir, mientras estábamos en esta situación de emergencia, donde se liberaron algunas llaves para poder gastar el dinero público en hacer estas compras de emergencia, la Contraloría iba teniendo acceso a cómo se iban haciendo estas compras. La Contraloría incluso ha detectado, Fátima, irregularidades en esas compras, sobrevaloraciones, compras que se hicieron, digamos, sin considerar los precios en el mercado y, por supuesto, que es un problema de corrupción. Pero que el ministro intente utilizar estos argumentos para mostrar una defensa y afirmarse en el cargo es más una estrategia política que también está siendo respaldada por Perú Libre. Recordemos que Hernán Condori es un ministro que responde un poco a ese cuoteo que se hizo para que el partido de gobierno pueda tener control del Ministerio de Salud. Cierto lo que dices respecto a la bancada de la Lampa, a Acción Popular. 66 votos se necesita para censurar al ministro Hernán Condori y por supuesto llamará la atención o estaremos pendientes de cómo vote Acción Popular.
Hay personas allí en esa bancada que se han mostrado con serias dudas de ir a esta censura, ¿no? Entonces vamos a ver si este grupo de congresistas que son más cercanos a la línea política del presidente terminan un poco jugando a favor y evitando que se censure a este ministro Hernán Condori. Lo que es cierto, Fátima, es que la censura ya fue presentada, 4 a 10 días para que pueda ser tocada en el Pleno, digamos, vista en el Pleno. Veremos si se hace. Lo más probable es que sea después de esta sesión del voto de confianza. Lo que va a resultar sorpresivo, o sea, tendrá que ser observado, mejor dicho, Santiago, es cómo van a votar si es que no se logra la censura del ministro de Salud. ¿Cómo van a votar el martes ante la permanencia del señor Hernán Condori en el Consejo de Ministros, ¿no? Digamos, hablando en términos de que hayan o no contradicciones, porque si no están de acuerdo con la permanencia de él, el señor Aníbal Torres no lo retira, el presidente le sigue dando su respaldo. Entonces, ¿cómo se define la votación de aquellos que están firmando esta moción de censura? Sí, Fátima, incluso los votos de la confianza, los votos que requiere el premier Aníbal Torres y todo su gabinete para ser ratificados en el cargo, para recibir la confianza del Congreso, no estarían del todo garantizados, Fátima. Entonces hay una situación ahí compleja. Mira, por ejemplo, la agenda del premier Aníbal